Bueno, hora de un nuevo video para poder ayudarlos y orientarlos a ustedes en el quehacer de la práctica. Este video se trata del teorema de Tales para los chicos de tercer año. Trataremos de explicar brevemente, ¿sí? Qué nos dice el teorema de Tales, teniendo en cuenta el tema anterior, ¿sí? Que es razones y proporciones. Tiene que ver mucho con razones y proporciones el teorema de Tales, ¿sí? Bien, vamos a empezar diciendo, ¿sí? Que Tales nos indica a nosotros que si varias rectas paralelas, ¿sí? Varias rectas paralelas, nosotros hacemos tres, pero pueden ser más, son cortadas por dos transversales. Transversales significa, supongamos, T y S, significa dos rectas que se cortan, que no tienen un ángulo determinado, se cortan, ¿sí? Cortan a las tres rectas paralelas, que son A, B y C, ¿sí? A paralela B, paralela C. Si estas rectas o más, estas tres rectas paralelas más, son cortadas por dos transversales, forman en cada una de ellas, de las transversales, forman segmentos proporcionales. Por ejemplo, acá tenemos el punto A, B y C, D, E y F. ¿Sí? Quiere decir que AB, el segmento AB, esta liñita que yo les pongo ahí es el segmento AB, ¿sí? Es correspondido, o le corresponde, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El segmento DE. ¿Sí? Es decir, cuando yo tomo AB de esta transversal, luego tendría que tomar DE de la otra transversal. A ver, fijémonos las proporciones que pueden formar. Por ejemplo, en la primera transversal, AB es ABC. ¿Se acuerdan que se lee AB segmento es ABC segmento, como, y fíjense que tomé en la primera transversal, tomé AB, y después DE es en la otra transversal. Si tomo primero AB, entonces en la segunda transversal tomo su correspondiente, DB segmento. Y como tomé BC en la primera transversal, tomo EF, ¿sí? En la segunda transversal. ¿Es la única que se puede formar? No. Se pueden formar otras también. Fíjense, si yo digo, por ejemplo, AC segmento, ¿sí? Esta vendría a ser una de las proporciones. Miren, si yo tomo AC segmento, todo este segmento, y digo BC, es a BC segmento, todo este segmento AC es a este segmento, como, bueno, en la otra transversal, como dijimos, tengo que tomar lo mismo. DF primero, DF y segmento, y después EF, ¿sí? Segmento. Y esta vendría a ser una segunda proporción. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es lo que nos dice el teorema de Tales en general. ¿Está? Pero bueno, hay consecuencias en el teorema de Tales. ¿Sí? Nosotros tenemos consecuencias gracias a esta definición. ¿Sí? Se la vuelvo a decir si quieren. Esta definición de que varias rectas paralelas son cortadas si varias rectas paralelas son cortadas por dos transversales, que ya saben, dos transversales son dos rectas, forman segmentos proporcionales. Bueno, gracias a esa definición, nosotros ¿sí? Podemos tener consecuencias en el teorema de Tales. ¿Sí? ¿Dónde están esas consecuencias? Bueno, en los triángulos. Por ejemplo, se los voy a hacer. Miren,
Ahí tenemos un triángulo, acá tenemos otro triángulo y acá tenemos otro triángulo. Se lo hago más abajo, después le digo por qué. Fíjense si yo trazo una paralela. ¿Sí? Fíjense lo que forma. ¿Sí? Supongamos el punto A, el punto B, el punto C. El punto A, punto D vamos a poner, y el punto B. Esto quiere decir que tenemos dos rectas paralelas, ¿sí? Cortadas por dos transversales. Obviamente estas transversales están unidas. ¿Sí? ¿Formo segmentos proporcionales? Sí. ¿Cuáles serían? Fíjense, estas vendrían a ser las transversales. ¿Sí? Los lados del triángulo, estos lados. Entonces yo puedo decir que AB segmento es ABC segmento. Es igual a, AB segmento es ABC segmento como, ¿cuál sería el correspondiente de AB? Sería, si es este el AB, el correspondiente es AD. Entonces, AD segmento, DE segmento, que es el correspondiente del BC. Fíjense en este. Es una recta, ¿sí?, paralela a un lado. Bueno, en este también. Vamos a suponer que la recta paralela sea acá. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con estos lados? Los prolongo. Uso prolongaciones en recta, línea punteada, ¿sí? Y acá digo lo mismo. Punto A, B, C, D y E. ¿Qué puedo tomar yo? Tranquilamente puedo tomar el segmento AC, que le corresponde, o mejor dicho, el segmento AC es al segmento AB, puedo poner también AC es AB, como AE, el primero marqué AC, entonces el otro va a ser AE, AE es AD, segmento. Y en el otro, se los hago acá, fíjense que la recta paralela a este lado, ¿qué hago? La pongo acá arriba, entonces ¿qué quiere decir? Prolongo los lados, los otros dos lados en forma punteada, ahí tengo, supongamos, A, B y C, D, E. ¿Sí? Ojo con este. Este es un poco más tramposo, no puedo tomar A, B, B, C. ¿Por qué? Porque esta es una transversal y esta es la otra transversal. Fíjense que este es un triángulo medio confuso. Yo tengo que tomar la misma transversal, que es esto, que yo lo marco así acá. Entonces voy a hacer AB. Vamos a tomar una sencilla para que ustedes entiendan. AB, ¿qué sigo? BE. Como el segmento. Tomé AB primero. Bueno, entonces voy a tomar DB. Segmento. ¿Es a quién? DB, BC. ¿Sí? Este era BE, perdón. Esta, otra vez. AB, BE. Me faltó hacerle la patita por eso, pero es BE, chicos. Fíjense que es la misma transversal. Y la otra va a ser DB, porque si tomé AB primero, el correspondiente es DB, BC en la otra transversal. ¿Sí? Esto lo que me dice es la consecuencia del teorema de Tales. Bien, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a tratar de hacer rápidamente, ¿sí?, unos dos ejemplos para que ustedes sepan cómo se resuelve esto. ¿Sí? ¿Cómo se resuelven estos ejercicios del teorema de Tales? Bueno, la idea de los ejercicios de Tales, ¿qué va a ser? Y, como son proporciones, vamos a tener que hacer muy similar a lo que hemos hecho en los ejercicios de razones y proporciones anteriormente. ¿Se acuerdan? Tenían ustedes una proporción, pero parecía un ejercicio combinado. Bueno, justamente va a ser muy parecido. ¿Sí? Yo me copié los ejemplos para tenerlos bien presentes y no perder tiempo. Vamos a suponer uno sencillo.
donde tres rectas paralelas son cortadas por dos transversales. Y acá tenemos A, B, C, D, E y F. A mí el dato que me da, me están diciendo que AB es X, me está diciendo que BC es 12 centímetros, y me dice DE es 18 centímetros, y EF es 6 centímetros. Hay que tener cuidado con los datos del problema, nos tenemos que fijar bien cuáles son estos datos, ¿sí? Porque pueden estar desordenados los datos, y es muy importante, por eso es muy importante tener en cuenta qué segmento de la primera transversal le corresponde al otro segmento de la otra transversal, ¿sí? Acá está todo ordenadito, fíjense qué proporción puedo tomar. Bueno, las vamos a hacer acá. AB segmento es ABC segmento, puedo tomar esto porque son los datos que tengo, ¿sí? Como D, tengo el dato de E, sí, tengo el dato de E, es AF, tengo el dato de F, sí, F, ¿sí? Lo único que tengo que hacer después es reemplazar, se lo voy a hacer acá abajo, chicos, ¿sí? X es, BC era 12 centímetros, como 18 centímetros, que es de E, es AF, que son 6 centímetros, ¿sí? Como yo acá no tengo que resolver nada, ¿sí? Les voy a pedir, por favor, apliquen, ¿sí? Lo que vendría a ser la propiedad fundamental de las proporciones. ¿Qué me decía la propiedad fundamental de las proporciones? El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Es decir, x por 6 centímetros es igual a 12 por 18 centímetros, ¿sí? Fíjense, yo sigo resolviendo. X es igual a 12 centímetros por 18 centímetros. ¿Cómo pasa el número 6 centímetros que yo tengo acá? Este, que se lo hago acá de este color, ¿cómo pasa a este lado? Va a pasar dividiendo porque está multiplicando. Entonces me va a quedar 6 centímetros. Entonces X va a ser igual. Fíjense, hay centímetros y centímetros se van a ir. Me va a quedar en centímetros porque yo estoy calculando la longitud de un lado. Entonces me tiene que quedar en centímetros, ¿sí? Después digo 18, puedo simplificarlo con el 6. Esto ustedes, chicos, pueden agarrar la calculadora, hacen 12 por 18 dividido 6, ¿sí? O 18 dividido 6 es 3, esto va a ser 1, y bueno, y 12 por 3 a mí me va a dar 36 centímetros el lado AB, ¿sí? Y ustedes podrían responder, ¿sí? El segmento AB, directamente así lo ponemos, es igual o es 36 centímetros. ¿Se entiende? Bueno, este es un ejercicio para que ustedes vayan tomando coraje, ¿sí? Es un ejercicio simple, se los voy a borrar otra vez, así que espero que hayan copiado. Bueno, esta es la ventaja que tienen ustedes de poder mirar muchas veces el video, ¿sí? Y tratar de ver si hay algo que el profesor dijo que es puntual para resolver algún ejercicio, ¿sí? No les voy a dar nada raro en la práctica. Y bueno, fijémonos. Esperen un segundo, vamos por ahí. Cambiemos de fibrón. Vamos a fijar en otro ejercicio que es muy particular, ¿sí? También es un ejercicio que yo copié, ¿sí? Donde tengo un triángulo, ¿sí? ¿Se acuerdan? El que hicimos hace un ratito, que les dije que hay que prestar atención en este ejercicio, ¿sí? Bueno, A, B, C, D y E. Estos son los puntos donde se intersectan, ¿sí? Fíjense, estos son los vértices ahí. A mí me dice que el lado AB
son 2x más 2 centímetros. Fíjense. Me dice que BC, a ver, no, BE, perdón. BE me dice que son 5x menos 6 centímetros. ¿Sí? Me dice que DB, el segmento DB, es 9 centímetros. Y me dice que el segmento BC es de 6 centímetros. Bueno, tenemos que tener cuidado porque primero que el ejercicio es del triangulito este que es medio tramposo, justo, son transversales tramposas con las rectas paralelas, sí que puede suele confundirse. Yo suelo tomar ABC. Bueno, acuérdense que tienen que tomar los segmentos de la misma transversal, que son proporcionales con los segmentos de la segunda transversal. ¿Sí? No hay mucho, digamos, para que ustedes puedan dudar. Fíjense, AB tomo, ¿sí? Ese segmento es a quién, a su correspondiente, al de la misma, el otro segmento de la misma secante, B. Eso es a quién, a DB, que es el que tomé primero arriba, sobre, o es, mejor dicho, a quién, DB ABC, que también lo tengo. ¿Qué pasa si yo tomo primero EB? Perdón, si yo tengo otra vez, miren, acá le puse otra vez lo mismo, es BE, el segmento BE, ¿sí? De la misma transversal. ¿Qué pasa si yo tomo el segmento BE arriba? Y bueno, abajo tomo B, voy a tomar a B. Pero en el otro, ¿sí? En la otra transversal tengo que respetar lo mismo. Si tomé BE primero, voy a tomar BC primero también, ¿sí? Bueno, acá lo único que hacemos es reemplazar, ¿sí? AB ¿cuánto vale? 2x más 2 centímetros. Ojo esto de las unidades. Tenemos que colocar unidades porque nosotros estamos calculando la longitud de un lado, ¿sí? Tiene que estar en centímetros sí o sí. BE, ¿sí? Que vale 5x menos 6 centímetros. Tenemos DB, que vale 9 centímetros. Y BC, que vale 6 centímetros. Bueno, como le dije hace un rato, propiedad de las proporciones. Ojo esto, 2x más 2 centímetros por 6 centímetros, producto de los extremos. Y esto miren lo que voy a hacer yo. Le voy a poner paréntesis a esa ecuación. Y 5x menos 6 centímetros por 9 centímetros. Miren. Paréntesis. Producto de los medios. Producto de los extremos igual al producto de los medios. Les pongo paréntesis, ¿por qué? Porque todo esto, todo este 9 multiplica a todo lo que está acá. ¿Sí? El producto de los extremos. Todo este extremo multiplica 6. Todo este medio multiplica 9. ¿Sí? Por eso se pone paréntesis. Y me dicen, ¿cómo se resuelve, profesor? Bueno, necesitamos aplicar la propiedad. ¿Sí? Cuando yo les hago esto, seguramente ustedes me habrán dicho, profe, la propiedad distributiva. Sí. 6 centímetros por 2x. Ojo con eso. ¿Sí? 6 centímetros por 2x. ¿Cuánto es? 12x centímetros. ¿Sí? Asocio todo. 2 por 6 que lo puedo hacer. X centímetros me quedan. 6 centímetros por 2 centímetros. O todo positivo. 6 por 2, 12. 12 centímetros por centímetro, centímetros cuadrados. ¿Sí? Acuérdense que centímetro por centímetro, centímetros por centímetro, acá el exponente es 1, es la misma base que el centímetro, se suman los exponentes, por lo tanto me queda centímetros cuadrados. ¿Sí? Bien, lo mismo vamos a hacer en el otro, ¿sí? En el otro lado, en el producto de los medios. 9 centímetros por 5x, 45x centímetros. ¿Sí? Menos, porque es 9 centímetros por menos 6. Este es positivo, esto es negativo, negativo. 9 por 6, 54 centímetros por centímetro, centímetros cuadrados. Asocio
los centímetros cuadrados, fíjense, 12 centímetros cuadrados, o puedo asociar primero las x de este lado, que son 12x centímetros, y acá son 45x centímetros. Pero no se olviden que pasa restando, está sumando, 45x centímetros. Eso es igual a menos los 54 centímetros cuadrados. Qué feo, chicos, me salió. Centímetros cuadrados menos, porque está sumando, 12 centímetros otra vez. Estoy incómodo ahora por eso. Centímetros cuadrados. Fíjense que yo ahora hago la cuenta. 12 menos 45 me va a dar 33 menos 33x centímetros. ¿Sí? Ustedes, por supuesto, no, porque sí, tengo la calculadora acá. Ustedes hagan toda la cuenta si ustedes quieren. Hacen 12 menos 45. ¿Sí? No hay ningún problema. 12 menos 45 menos 33. Y hagan menos 54 menos 12, no hay ningún problema. ¿Sí? Menos 66 centímetros cuadrados. Bien, ¿qué hago ahora? Yo tengo que derivar x. Bueno, entonces x va a ser igual a ¿qué? A menos 66 centímetros cuadrados. ¿Cómo está todo este 33 negativo con el centímetro? ¿Qué hace con la x? Me tengo que preguntar yo. ¿Sí? ¿Qué hace con la x acá todo? Está todo multiplicando, entonces ¿cómo pasa? Dividiendo menos 33 centímetros. ¿Sí? Por lo tanto, chicos, x va a ser igual. Primero, menos dividido menos es más. ¿Sí? Segundo, un centímetro de acá, ¿sí? Se va con el centímetro de acá. No se olviden que centímetros cuadrados dividido centímetros, misma base, ¿sí? Exponente, tengo el 2 y acá tengo el 1, estoy dividiendo, se restan los exponentes, o sea que me queda centímetros. ¿Sí? Bien, ahora, 66 dividido 33 me va a dar 2, como les dije recién, 2 centímetros. Bien, pero yo les aclaro rápidamente, enseguida. ¿Termina el ejercicio acá? No, chicos. A ustedes le están pidiendo que calculen el segmento AB y el segmento BE. ¿Sí? No calculen solamente X. Tienen que calcular el segmento AB y el segmento BE. Entonces, ¿calculé X? Sí. Vengo y digo, bueno, entonces AB, el segmento AB, abajo, al costado, donde ustedes quieran, yo se lo hago acá. Es 2 por, y en vez de poner x, ¿qué voy a poner? Lo que vale x, lo que averigüé. 2 centímetros más 2 centímetros. ¿Sí? Bien, entonces AB, el segmento AB, va a ser igual a 4 centímetros más 2 centímetros. Acuérdense que acá separo en términos. O sea que el segmento AB es igual a 4 más 2, 6 centímetros. Recién ahí yo calculé el primer segmento, el segmento AB. Vamos al segundo, BE. El segmento que me faltaba, BE, 5x, en vez de poner 5x, pongo 5 por 2 centímetros menos 6 centímetros. ¿Sí? Bien, entonces BE, ya saben que hay que separar en términos. ¿Sí? Va a ser 10 centímetros menos 6 centímetros. ¿Sí? 5 por 2, 10. Y acá el segmento BE les va a dar 4 centímetros. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo es el ejercicio? ¿Sí? Armamos la proporción. Fíjense cuando están estas ecuaciones, tenemos que aplicar propiedad distributiva. No solamente calculamos el valor de la x, porque yo tengo que calcular el segmento también. ¿Sí? Entonces, reemplazo esa x en el lugar donde tengo los segmentos, hago la cuenta. Si yo quiero hacer una comprobación, no repito, no hace falta, chicos, ¿sí? Pero si ustedes quieren hacerla, fíjense, el segmento AB termina valiendo 6
sin las unidades, ponemos sin nomás, porque no hace falta que ustedes lo hagan. El segmento BE termina valiendo 4. ¿Y los otros cuánto valen? 9 y 6. ¿Sí? Fíjense, producto de los extremos. 6 por 6, 36. Producto de los medios, 4 por 9, 36. ¿Qué eso quiere decir? Que el ejercicio supuestamente está bien, porque pueden haber hecho algo acá, ¿sí? Y resulta que después le da bien en el final. Por eso es muy importante el procedimiento o los procedimientos de los ejercicios. Todo el desarrollo, ¿sí?, que yo les hago a ustedes acá, ustedes los deben hacer. Porque si no, yo después no puedo identificar cuál es el error que ustedes tuvieron. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Bueno, hasta acá vamos a llegar para el video porque ya se ha hecho hoy medio largo. Espero que les ayude este video para orientarse en cómo tienen que hacer todos estos procedimientos. Espero que hayan entendido el teorema de Tales. Y bueno, con los chicos que nos vemos presencialmente, estaremos seguramente la semana que viene, estaremos en clase. Y bueno, y con el resto de chicos, no sé, creo que hay algunos que otros dispensados, nos estaremos viendo mediante Classroom. Acuérdense que es muy importante comunicarse y plantear todas las dudas, consultas que ustedes tengan, ¿sí?, en la plataforma Classroom. Por lo tanto, si no lo hicieron, inscríbase, le piden el código, ¿sí?, a algún preceptor, a algún compañero, ¿sí?, y se inscriben. Bueno, chicos, que tengan muy buenos días y nos estaremos viendo en el próximo video.